Bendiciones con todos. Comenzamos un nuevo libro. Ahora regresamos nuevamente al Antiguo Testamento y vamos a hablar de Samuel, primera de Samuel, el último de los jueces y el más correcto de todos, ¿sí? El último de los jueces que llegó a tener otros títulos más que lo estaremos explicando a medida que vamos narrando esta maravillosa historia. Esperamos que le guste, esperamos que sea de gran bendición para sus vidas, ¿sí? Esperamos que se suscriba si no lo ha hecho, que apoye este canal donde nos hemos dedicado a presentar las verdades de la palabra de Dios, ¿sí? La verdad que Dios nos da el conocimiento y la sabiduría para que aprendamos su palabra, para que la prediquemos y otros puedan aprender. Y eso es maravilloso, poder comunicar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces comencemos con el tema 1 de las verdades de la palabra de Dios. Hoy, introducción al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Y como el texto, ya sabes que utilizamos Primera de Samuel, vamos a referirnos en su contexto de esta Primera de Samuel. Ahora, hay dos libros que llevan el nombre de Samuel, en honor del profeta con quien comienza la narrativa, ¿sí? Primera y segunda de Samuel. En hebreo se les conoce como Shemuel, Alet, y Shemuel Bet, o sea, A y B. Estos dos libros siguen la historia cronológica del pueblo de Dios que viene desde Génesis hasta Jueces. ¿Se acuerda que ya hablamos de Josué y Jueces? Ahí continúa Samuel, primera de Samuel. Según la tradición hebrea, los libros de Samuel son incluidos entre los libros proféticos, ¿sí? Al igual que Josué y Jueces. Aunque son libros históricos, el propósito principal no es solo dar un vistazo al pasado, sino proyectar las lecciones al futuro. Porque la historia se puede repetir. Sí, la historia se puede repetir. Entonces, podemos aprender de estos errores, podemos aprender de estos triunfos para mañana poder hacer bien las cosas. El apóstol Pablo habla de esto, diciendo que la historia de Israel anotada en la Biblia, en la palabra de Dios, fue escrita para enseñar a las siguientes generaciones lecciones importantes, sobre todo sobre la vida espiritual. Y eso es importantísimo, eso es fundamental. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Maravilloso, ¿no es cierto? Ahora, los temas de Primera de Samuel y también de Segunda de Samuel. Los temas generales de estos libros se pueden dividir de la siguiente manera. Primera de Samuel, del capítulo 1 al capítulo 7, es la historia de Elí y Samuel. Del capítulo 8 al capítulo 15, la historia de Samuel y Saúl. Y de los capítulos 16 al 31, es la historia de Saúl y David. Mire, y segunda de Samuel, del capítulo 1 al capítulo 10, son los triunfos de David, ¿sí? Y del capítulo 11 al capítulo 24 son los conflictos de David. Mire, la Biblia marca todo, la Biblia no se le escapa nada, ¿sí? Y eso es maravilloso. Ahora, el contexto histórico. Al final del periodo de los jueces, ¿se acuerda el libro de los jueces? Y el comienzo de la monarquía en Israel, el profeta Samuel
representa esta transición, ya que fue el último juez en Israel. Y también él ungió a los dos primeros reyes, a Saúl y a David. Para entender esta transición de jueces a reyes, debemos dar un vistazo al periodo de los jueces. Hay dos versículos que describen cuál fue el principal problema en ese periodo histórico, en el periodo de los jueces, aunque ya vimos todo el libro, ¿sí? Pero recordemos un poco. Jueces capítulo 17, versículo 6, escuchen lo que dice. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Jueces capítulo 21, versículo 25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, hicieron lo que le daba la gana, se apartaron de Dios. Sí, ya estudiamos eso, ¿se acuerdan? En el periodo de los jueces en Israel, sus líderes no eran reyes, sino jueces. Veamos a continuación cuál es la diferencia entre un gobierno de jueces y un gobierno de reyes. ¿Qué les parece? En Israel, el juez era una figura de autoridad. Este no recibía su posición por herencia, sino que su autoridad era reconocida por su conocimiento de la ley, ¿sí? De la ley de Dios, o sea, Torá en hebreo, o la que se llama la instrucción de Dios. El juez era considerado como un líder político, pero sobre todo como guía moral. El pueblo acudía ante él para resolver los conflictos que tenían. Mire, la labor de un juez. Por lo general, el juez servía como líder dentro de su propia tribu, aunque en ocasiones su autoridad se extendía a las tribus vecinas y aún a toda la nación. El juez no recibía su nombramiento de alguna autoridad superior, sino que el pueblo lo reconocía por su liderazgo y sabiduría. En Israel, la autoridad superior era Dios y nadie más, de quien emanaba la ley. ¿Sí? En otras palabras, la palabra de Dios, la Biblia. En contraste, el rey es un líder político a nivel nacional. Por lo general, se recibe esta posición de forma hereditaria, se heredaba, o por reconocimiento de una autoridad superior, en este caso Dios. En una nación que tiene rey, no hay autoridad superior a él. Por ello, existe el peligro de que el rey abuse de su poder, ¿sí? No existía una autoridad superior a él, pero humana, ¿no es cierto? Porque Dios es el rey de Israel, y Dios no solo el rey de Israel, sino el rey de todo el universo. Entendamos bien esto, ¿no es cierto? Ahora, no había rey, dice el texto que leímos. Debemos preguntarnos, ¿en realidad no había rey en Israel en el periodo de los jueces? En teoría, los israelitas debían considerar a Dios como el rey de Israel, pero en la vida diaria no lo reconocieron. ¿Por qué? Cada quien hacía lo que bien le parecía, como leímos en Jueces capítulo 21, versículo 25. ¿Se acuerdan? Además de esto, el pueblo quería tener un líder al que pudieran ver con sus propios ojos, o como ellos lo expresarían, querían un rey
como las demás naciones. Las demás naciones todas tenían sus reyes y ellos querían lo mismo. Siempre imitando a las naciones paganas, lo que Dios le había dicho que no hicieran. ¿Cómo somos los seres humanos nosotros de rebeldes? Esta es una debilidad humana que persiste hasta el día de hoy. Sí, una debilidad, no obedecer a Dios. La gente prefiere tratar con un líder a quien puedan ver, en lugar de buscar directamente a Dios, a quien no pueden ver. El Señor quiere que le busquemos y que tengamos una relación personal con Él. No le podemos ver, pero le podemos sentir. Podemos vivir cada día a la luz de sus bendiciones, a la luz de su misericordia, a la luz de su amor y otras cosas maravillosas que Él hace por su creación. Miren lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículos 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Allí está Dios, allí está Dios. Dios promete que si le buscamos, Él nos oirá. Y esta verdad tiene que ver con el título del libro que estudiaremos. Dios oye. Dios oye. El nombre de Samuel en hebreo es Shemuel, que significa Dios oye. Dios oye. Shema más él. Ahora, el círculo vicioso de los jueces. Recordemos un poquito. Antes de entrar a estudiar el libro, debemos conocer el contexto histórico en el que nació Samuel. La era de los jueces fue uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. El pueblo de Dios cayó en un círculo vicioso que está detallado en el capítulo 2 de los jueces. ¿Sí? El pecado. Cuando se levantaba una nueva generación, se apartaba de los caminos de sus padres y pecaban contra Dios. Sí, eso era increíble. Mire lo que dice Jueces capítulo 2, versículo del 10 al 12. Ponga el asunto. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Mire, ¿qué les parece? B. Hubo aflicción. Como consecuencia, la mano de Dios se apartaba de ellos y venía aflicción porque los enemigos los atacaban. Miren lo que dice 2 de Jueces capítulo 14 al 15. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaran, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios mismo lo entregó en manos de robadores y de saqueadores, por rebeldes, por desobedientes. C. El clamor y la liberación
llegaba ante Dios. Ante la aflicción, clamaban a Dios. Luego, el Señor les enviaba liberación a través de un juez. Enderezaban sus vidas y les iba bien. Escuchen, enderezaban su vida, se arrepentían, regresaban a Dios y les iba bien. Cuando se alejaban de Dios, les iba mal. Entienda bien esto. Miren lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Y el versículo 18 del capítulo 2 de Jueces, miren lo que dice. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no? Caían de nuevo, volvían a caer, volvían a pecar. Les iba bien por un tiempo, el tiempo en que el juez estaba allí gobernando, ayudándoles, aconsejándoles. Pero en la abundancia volvieron a apartarse de Dios. Y la siguiente generación volvía a caer en el mismo círculo vicioso. Sí, lo estamos comprobando con la misma palabra. Jueces capítulo 2, versículo 19, escuché lo que dice. Mas acontecía que, al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Qué les parece? Ay, seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. El pecado, la naturaleza pecaminosa nos arrastró a ser desobedientes. A ser desobedientes. ¿Y cuánto hemos perdido por ser desobedientes? ¿Qué les parece? Durante toda la era de los jueces, Israel persistió en este círculo vicioso. Y no solo iban en círculos, sino de mal en peor. Para romper este círculo vicioso, Dios usaría a un hombre cuya vida sería dedicada al Señor. Y este hombre se llama Samuel, que vamos a ver en los videos siguientes cómo aparece este hombre, cómo llega este hombre y cómo es usado por Dios maravillosamente. Pero ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Qué les parece este arranque del libro, de la introducción del libro de Primera de Samuel? Teníamos que regresar un poquito atrás y ver que el pueblo de Israel no obedeció, que el pueblo de Israel molestó, exigió, presionó, hasta que tuvieron sus propios reyes, como vamos a ver más adelante, porque las naciones paganas tenían reyes y ellos querían también. Querían olvidarse del rey de reyes y señor de señores. Y qué penoso que es eso. Nunca, jamás debemos olvidarnos que el rey de reyes y señor de señores, que el gobernador supremo de todo el universo es Jehová, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo, Jesús, Dios con nosotros, como usted le quiera llamar, pero Él es el verdadero rey del universo. Los demás reyes, los demás gobernadores son vasallos y tendrán que rendirse a Él. Es más, todo el universo nos rendimos delante de Él y alabamos y glorificamos su nombre. ¿Qué les parece? Ahora, usted que está escuchando estas verdades de la palabra de Dios, usted que a lo mejor se ha rebelado, se ha apartado de los caminos del Señor y ha pensado y al escuchar esta palabra ha dicho, ahora es tiempo de regresar a los caminos del Señor, porque los caminos del Señor son mejores. El reino del Señor es el mejor de los reinos. Y usted ha dicho, yo quiero ser parte de ese reino. Entonces le presentamos lo que llamamos la oración de fe
para que usted dé el primer paso para ser parte de ese reino maravilloso. ¿Sí? Repita la oración con todo su corazón. Póngale pasión. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Qué maravilloso. Usted lo hizo. Ahora venga a la palabra, venga a meditar de día y de noche en la palabra. Deje que ella le equipe, deje que ella le dé conocimiento y sabiduría. Si hay textos que a lo mejor no entiende, ore al Espíritu Santo. Diga, Espíritu Santo, dame sabiduría para entender este texto, porque quiero obedecerlo, quiero aplicarlo a mi vida y después quiero predicarlo también. Y el Espíritu Santo con gusto lo va a hacer, le va a ayudar. Cante alabanzas, adora al Señor. Dígale, tú eres el único Rey de Reyes. Tú eres el único gobernador de cada país, de todo el planeta, y tú reinas con justicia y verdad. De esa manera alábelo al Señor. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Y acá juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de estudiar otro libro, de comenzar a estudiar el libro de Samuel. Ahora la historia de los reyes, que oramos que esta historia, que estos videos que se comienzan ya con tu bendición a hacer, mi Dios, llegue también a los gobernantes y se enteren que el gobernante supremo eres tú, Señor. Y que se quieren gobernar bien, gobiernen bajo la sabiduría tuya, bajo la sabiduría de tu palabra, bajo el impulso de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Padre, mueve tu Espíritu Santo por todo el universo. Mueve tu Espíritu Santo en todos los gobernantes de todas las sociedades del mundo, Señor. Y convéncelos de estas verdades. Convéncelos que si quieren gobernar bien, que gobiernen bajo la soberanía tuya, ¿sí? Bajo la sabiduría de tu palabra, Señor. Señor, no queda más que alabar y glorificar tu nombre y decirte nuevamente, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro como tú, Señor. Y te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y nosotros les deseamos a ustedes que tengan un día, pero muy lleno de bendiciones. No se olviden de escuchar este video, de ponerlo en práctica y de reenviarlo, porque es cosa maravillosa llenarse del conocimiento de Dios. ¿Sí? Repito, nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.